los fondos de inversión. Los fondos de inversión en el mundo del fútbol profesional. Estamos en ese debate. Fondos sí, fondos no. Hay una gran división. El contexto en el que se marca la actuación de los fondos de inversión en el fútbol es el de un gran endeudamiento de los clubes y SADs. Las entidades deportivas están endeudadas. Permitidme, a ver, veis, aquí tenemos que salían en la sección de Economía del Mundo hace un par de días un panorama del endeudamiento de los clubes. Aquí están los datos de todos los clubes de la primera división, salvo el Madrid y el Barcelona. Estas son las deudas con Hacienda, los datos del 2013-2014, y luego están las deudas totales con todos los proveedores y demás, y luego aparte están las del Madrid y el Barcelona, cuya deuda se estima en 900 millones. Entonces, en este contexto, como decía antes, presentación. En este contexto es en el que es un terreno propicio para la intervención de los fondos de inversiones, porque los clubes no tienen liquidez, los bancos no prestan dinero y quieren fichar a buenos futbolistas, y para afrontar el precio de los traspasos e incluso el precio de los honorarios se ven obligados a recurrir a la financiación de terceros, de inversores, que son los fondos de inversión. Entonces, antes de ver el régimen jurídico aplicable a la intervención de los fondos de inversión en el mundo del fútbol profesional, tenemos que hablar de unos conceptos básicos. El primer concepto es el de derechos federativos y luego veremos el concepto de derechos económicos. Los derechos federativos respecto de un jugador son los derechos de una entidad deportiva a inscribir a un futbolista, que puede ser aficionado o profesional, en una determinada competición oficial y que le da derecho a ese club a alinear al jugador en los partidos en los que participe. Bien, entonces, evidentemente, en este contexto, los derechos federativos solo pueden pertenecer a las entidades deportivas, a los clubes y sociedades anónimas deportivas. Son de titularidad única y exclusiva de los clubes. Y además, de un único club, no se pueden fraccionar y compartir entre dos o más clubes, porque el jugador solo puede participar bajo la disciplina de una entidad deportiva. Bien, de esos derechos federativos pueden surgir los llamados derechos económicos. El derecho económico, los derechos económicos respecto de un jugador de fútbol, de un futbolista, son el contenido patrimonial de los derechos federativos. Y para que existan es preciso que nos encontremos ante un jugador profesional no aficionado con contrato de trabajo deportivo y con un contrato de trabajo en vigor. ¿Cuál es la razón de ser de estos derechos económicos? Un club que ficha a un jugador y firma un contrato de trabajo deportivo por 3 temporadas, 4 temporadas, 5 temporadas, tiene a su favor dos circunstancias. Primero, que lo puede traspasar a lo largo de esos 3, 4 o 5 años, y si lo traspasa y el jugador se revaloriza en el mercado futbolístico, va a ganar dinero por ese traspaso, por la diferencia entre lo que abonó, si lo adquirió de otro club, si no es de cantera, y por lo que consigue por ese nuevo traspaso. Por otra parte, si durante el contrato de trabajo deportivo el club abandona la disciplina, el jugador abandona la disciplina del club sin causa justificada, se va a otro club, en ese caso tiene que pagar al club una indemnización por incumplimiento de contrato. Esa indemnización suele estar prevista anticipadamente en el contrato a través de la llamada cláusula de rescisión, que fija una pena anticipada
pues de 1 millón, 2 millones, lo que valoren las partes, si el jugador rompe el contrato unilateralmente antes de que expire la vigencia pactada y sin causa justificada. Otras veces, las menos porque, ya digo, los contratos de trabajo deportivo este tema lo suelen contemplar y dejar atado. Otras veces, si en el contrato de trabajo deportivo no se ha fijado la cláusula de rescisión para cuando el jugador abandone el club sin causa justificada, en ese caso es el juez, ante la reclamación judicial del club, el que determina el importe de esa indemnización en función de los daños y perjuicios sufridos por el club. Por tanto, el club que tiene un jugador profesional con un contrato profesional de 5 años tiene una expectativa de que ante un futuro traspaso puede ganar dinero, y si el jugador abandona la disciplina del club sin causa justificada le tiene que indemnizar. Entonces, los derechos económicos, ¿qué son? Es el beneficio económico que en el futuro puede percibir el club en caso de traspaso del jugador a un tercero o en caso de que el jugador rompa el contrato sin causa justificada. Entonces, estos derechos económicos, a diferencia de los federativos, pueden ser compartidos entre 2 clubes o entidades deportivas. Por ejemplo, un club tiene un jugador que es una promesa, todavía no ha explotado, apunta maneras y no lo utiliza porque no encajan las previsiones del entrenador. Tiene 2 opciones: lo cede temporalmente o lo traspasa. A lo mejor no encuentra a nadie que esté interesado en la cesión temporal y quiere el traspaso definitivo. En ese momento, como el jugador todavía no ha explotado, pues el club que lo quiere adquirir no está dispuesto a pagar mucho dinero. En ese contexto se puede llegar a una fórmula intermedia. Bueno, pagas tanto dinero, pero si lo traspasas durante la vigencia del contrato y ganas dinero, en esa plusvalía el club de origen se reserva el derecho a participar, por ejemplo, en un 50% de los beneficios que adquiera el cesionario con el traspaso del jugador. Entonces, vemos cómo esa expectativa de ganancia se puede repartir entre los 2 clubes al 50%. Bien, es más, en opinión de los expertos, de algunos expertos, esos derechos económicos que tiene el jugador que tiene el club sobre su jugador profesional, los puede compartir también con terceros, con los fondos de inversión, con terceros ajenos a la organización deportiva. Y así damos lugar al término del TPO, que los jugadores propiedad de terceros. Entonces, ahora en mi exposición vamos a ver si esto es posible, en qué términos y con qué resultado. Advierto que luego de mi intervención abriré un breve coloquio. Entonces, os animo en ese coloquio a que participéis. Por ejemplo, si alguna de las operaciones que yo voy a definir o describir, pues hay un ejemplo con un jugador concreto. Podéis tomar la palabra, pues mira, de esta modalidad, ejemplo lo tenemos en este jugador, con este traspaso y esta operación. O algún problema que yo no he señalado, porque yo he de advertir que el tema de los fondos de inversión es muy complejo, son muchos los extremos y los ordenamientos jurídicos que están entrelazados, y que yo voy a exponer lo esencial y lo básico para que os hagáis una composición de lugar, pero que luego esto yo lo podría complicar y rizar mucho más, pero evidentemente no es el momento. Pero vosotros, si conocéis el terreno, podéis plantear problemas o riesgos de la intervención de los fondos de inversión que yo no voy a señalar o que no señale. Por eso os pido que estéis atentos a mi intervención y cualquier duda que tengáis la planteéis luego en el turno de palabras, que no tengáis ninguna vergüenza, porque además estamos en confianza. Bien, vamos a ver, la finalidad de los fondos de inversión. El objetivo, por parte de los inversionistas, hay varios fondos de inversión, el más importante creo yo que es el de Méndez,
Pues bien, el objetivo es adquirir los derechos económicos derivados de los derechos federativos de los jugadores futbolistas profesionales. Ventajas para los diferentes actores o el interés de los diferentes actores que intervienen en estas operaciones. Las entidades deportivas consiguen financiación para invertir en nuevos futbolistas. Están endeudados, no tienen liquidez y, por otra parte, los bancos no les prestan dinero a ellos ni a nadie. Recurren a fondos de inversión. ¿El interés de los futbolistas? Pues que por esta vía pueden ser fichados por clubes con un cierto nivel y tienen garantizado el pago de sus honorarios, de sus retribuciones. Y los fondos de inversión, pues el objetivo es invertir en un nicho del mercado futbolístico revalorizable, aun con riesgos, como veremos luego. Ganar dinero. Bien, hay 3 modalidades o fórmulas de intervención de los fondos de inversión en los derechos económicos derivados de los federativos de los futbolistas. Las hemos clasificado en fórmula dura, fórmula semidura y fórmula blanda. Desde la perspectiva, básicamente, del jugador, desde la perspectiva del jugador, porque no es lo mismo la presión sobre el jugador en unas y otras. Desde esa perspectiva vemos una dura, otra que no es tan dura, semidura, y otra que es blanda, que es normal. Vale. Luego veremos cómo estas fórmulas también se entremezclan y en la práctica podemos encontrar supuestos en los que se combinan rasgos de 2 o 3 de estas modalidades. La fórmula dura, ¿qué consiste? Esta se da sobre todo en Sudamérica. Los fondos de inversión, esta práctica se ha traído de Sudamérica, donde llevan muchos años invirtiendo en el mercado de fichajes de los jugadores de fútbol. Entonces, esta que aquí no se suele dar, no se da, sin embargo, la encontramos que es habitual en Sudamérica. Consiste en lo siguiente: los fondos de inversiones, que además tienen sus ojeadores, fichan o identifican un jugador que tiene potencial. Se dirigen a los padres y los tutores, son jóvenes, menores de edad, jóvenes promesas, y firman un contrato con los padres o tutores adquiriendo los derechos económicos derivados de los federativos de los jugadores. Esta es la más dura, y luego sobre todo porque estamos operando con jóvenes menores de edad. Luego veremos su régimen jurídico. Luego tenemos la semidura. La semidura. El fondo invierte en un futbolista, pero ya no adquiere los derechos económicos directamente del futbolista, sino del club. El club con el que tiene un vínculo y la ficha federativa, pues el fondo de inversión se dirige al club y adquiere todos o parte de los derechos económicos del club derivados de los derechos deportivos que tiene sobre el jugador, a cambio de determinada cantidad de dinero. A partir de ahí, de momento el fondo solo ha invertido, ha gastado, no ha ganado dinero. Lo que hace es ofrecer al jugador a los clubes y entidades deportivas. El objetivo es que el jugador se revalorice. Normalmente el jugador se emplea, el primer club de destino suele ser como un escaparate, para que, a la espera de que el jugador se revalorice, y entonces el fondo ofrece al jugador a otros clubes. Los clubes, este nuevo club al que es traspasado el jugador, paga un precio del traspaso y el fondo de inversión participa en el precio del traspaso en función del porcentaje que tiene de los derechos económicos. Y ahí ya empieza a ganar dinero. Además, los fondos de inversión, después de esta primera operación, no desaparecen, suelen retener un porcentaje de los derechos económicos del jugador de cara a futuras operaciones de traspaso. Y así,
cada vez que el jugador es traspasado, el fondo se lleva la parte proporcional. Si ha retenido el 50% de los derechos económicos, se llevará el 50% del precio de traspaso. Si ha retenido un 80%, pues el 80% y así sucesivamente. El objetivo es que el jugador sea traspasado cuantas más veces mejor. Bien, para conseguir esto, que el jugador sea traspasado varias veces, es imprescindible contar con la complejidad de todos los clubes que van a intervenir en esta cadena de traspasos. Y no solo de los clubes, sino del propio jugador. El jugador solo genera derechos económicos si es profesional y si tiene un contrato de trabajo deportivo en vigor. Si no hay contrato de trabajo deportivo en vigor, no hay derechos económicos y nadie puede pedir por ficharlo a otro club que lo fiche, nadie le puede pedir nada por los derechos económicos, porque no los hay, nadie los tiene. Y por otra parte, en el momento que quede libre, el jugador termina el contrato, ya cualquier club lo puede fichar y no tiene por qué pagar ningún precio de traspaso a nadie, ni a clubes ni a fondos de inversión. Por tanto, es imprescindible para que esta operación de los inversionistas sea rentable, es imprescindible, como decía, la complicidad en todo momento de todos los clubes que intervienen en esta cadena de fichajes y traspasos y del propio jugador. Y así, en estos contratos que suelen firmar a tres bandas, inversionistas, club y jugador, el club y el jugador suelen asumir una serie de compromisos por adelantado, que ya veremos luego en qué pueden consistir. Básicamente consiste en lo siguiente: el club y el jugador se obligan desde inicio, por adelantado, a aceptar la transferencia o el traspaso que le proponga el fondo de inversiones en todo momento y a firmar todos los contratos, so pena de tener que pagar una indemnización, una cláusula penal. Bien. Luego tenemos la fórmula blanda. De momento estamos viendo los escenarios, la fórmula blanda. La fórmula blanda consiste en recurrir a los sistemas de financiación, en este caso de terceros inversionistas, no de banco, las fórmulas tradicionales. El fondo puede prestar dinero al club para que éste fiche a un jugador. ¿A cambio de qué? De devolver el capital con los intereses. Los intereses. A veces se piden avales o se pide la prenda, que se constituya una prenda sobre los derechos económicos del jugador en garantía de que se va a devolver el capital prestado. Pero estamos hablando de la fórmula blanda. Otras veces el club ficha directamente un jugador de otro club, pactan el precio del traspaso y el club vendedor o cedente, como tiene algunas dudas de que por la situación económica del cesionario o adquiriente no vaya a pagar finalmente, porque se suelen pagar a plazos. Sí, ahora te vendo por 3 millones al jugador, pero me pagas la mitad o 1 millón, el resto en cantidades aplazadas, pero no me fío. Y entonces te pido un aval. El aval, los bancos se niegan a darlo, y entonces el fondo de inversión avala al club. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, estas fórmulas se han utilizado siempre. Se recurrirá más a ellas ahora por el contexto de endeudamiento, de falta de liquidez de los clubes y el que los bancos ya han cerrado el grifo. Y a veces hay fórmulas mixtas. Por ejemplo, una fórmula mixta consiste en lo siguiente: un fondo de inversiones desembolsa el 50% del precio del traspaso del jugador. Entonces, un club adquiere a un jugador cuyo precio de traspaso, lo que tiene que pagar al club cedente, pongamos por ejemplo, son 3 millones de euros. Entonces, el fondo de inversiones desembolsa el 50%. El resto, el club. No, perdón, me lo estoy liando. El precio es 3 millones. 3 millones. El club
asume la mitad, 1,5 millones. El resto lo pone el fondo de inversiones. Por esa cantidad de 1,5 millones, el contrato tiene una duración de 2 temporadas, se compromete a devolver ese 1,5 millones con intereses anuales del 10%. Y tiene 2 temporadas para comprar al fondo de inversiones el 50% de los derechos económicos restantes, pagando el 1,5 millones que ha puesto el fondo de inversiones. A partir de la tercera, si el club no ha recuperado el 100% de los derechos económicos pagando el 1,5 millones de euros que ha puesto el fondo, entonces se compromete a aceptar cualquier traspaso que le ofrezca el fondo de inversiones. Además, si en ese traspaso el jugador se ha revalorizado, el fondo de inversiones se reserva el 50% del precio del traspaso. Pero si resulta que el jugador no se ha revalorizado, entonces el club se compromete a abonar al fondo de inversiones la diferencia hasta completar el 1,5 millones de euros inicial que aportó para el fichaje de jugador, de forma que el fondo nunca pierde, siempre recupera. Y tenemos una fórmula de financiación blanda, pero con una cláusula mixta que la engloba en la fórmula semidura. Bien, ahora vamos a ver el régimen jurídico de estas fórmulas, fundamentalmente de la dura y de la blanda, a ver si son posibles y en qué términos. En cuanto a la dura, lo primero que tenemos que decir es que no son posibles, es decir, no es lícito que los fondos de inversión adquieran de los tutores o padres de los jugadores sus derechos económicos federativos, no es posible. Y mucho menos si son menores. Argumento principal. Un jugador aficionado no tiene contrato de trabajo deportivo. Y ya hemos dicho que si no hay contrato de trabajo deportivo, no hay derechos económicos. ¿De acuerdo? Y lo mismo un jugador profesional libre, que no tiene contrato de trabajo con ningún club, como no hay contrato de trabajo deportivo profesional en vigor, tampoco devenga ningún derecho económico. Por tanto, si no hay derechos económicos respecto de los aficionados o de los profesionales libres, estos, evidentemente, no pueden ceder nada a un tercero, no pueden ceder sus derechos económicos porque no existen. El contrato es imposible, no tendría causa, objeto, imposible. A mayor abundamiento, si hubiéramos esta circunstancia, por el contrato o el negocio por el que el jugador cede sus derechos federativos y económicos a un fondo de inversión, compromete su libertad de trabajo. Quedaría en manos de lo que diga un tercero. Y, evidentemente, esto va contra la libertad de trabajo del artículo 35 de la Constitución española. El jugador solo puede firmar un contrato con un club o entidad deportiva que le pueda ofrecer la prestación de un deportista, que es entrenarse y disputar partidos. No puede firmar un contrato con un tercero renunciando o reconociendo o aceptando límites cortapisas a su futura libertad para contratar con las entidades deportivas. Por tanto, estos contratos o negocios son nulos, porque el objeto es imposible e ilegal, y así lo ha dicho los tribunales españoles. Hay que decir que a nivel del Tribunal Arbitral de Deportes no hay ningún laudo, no ha llegado este asunto, tal y como lo planteo, pero en España sí que ha habido asuntos resueltos por audiencias provinciales donde se ha dicho que estos negocios son nulos. Son nulos. Por consiguiente, un jugador profesional solo puede ceder a terceros, inversionistas, fondos de inversiones, solo puede ceder sus derechos de representación y de imagen. Solo los derechos de solo los derechos de imagen y de representación. Y además, limitadamente. Y digo limitadamente porque, claro,
podemos imaginar, bueno, no es posible ceder anticipadamente a un tercero que no forma parte de la organización deportiva el derecho a explotar los derechos federativos, económicos del jugador. No es posible. Pero bueno, se pacta la cesión de los derechos de imagen y a partir de ahí se opera y se consigue el mismo resultado. Y lo mismo cabría entender, bueno, se firma un contrato de representación como si fuera agente del jugador y a partir de ahí este agente de jugador pues actúa como un fondo de inversiones y reservándose el derecho a participar en una tajada importante de los derechos que se generen por el fichaje y traspaso del jugador. Pues bien, no es posible, porque hay límites a esta cesión de los derechos de imagen y de representación por los jugadores en favor de terceros. Y vayamos por partes. En cuanto a los derechos a la imagen. Bien. En cuanto a la imagen de los futbolistas, podemos y debemos distinguir dos planos. La imagen del jugador con la camiseta, disputando un partido, durante la... ¿cómo se llama? Cuando los reúnen anticipadamente a la celebración del partido. No te oigo. Sí, bueno, que van con el chándal, con los distintivos del club, durante el partido, durante las ruedas de prensa o aquellas actividades que organice el club para dar publicidad y satisfacer las expectativas de los propios patrocinadores de los clubes. Pues bien, y luego está la imagen personal del jugador. Pues, por ejemplo, el jugador Xavi Alonso, se llama así, Xavi Alonso, que el año pasado era protagonista de los spots publicitarios del Corte Inglés. Esa es su imagen personal, no ha vestido con la camiseta ni con los distintivos del Real, en su momento del Real Madrid. Bien, entonces, ¿por qué hago esta distinción? Porque la imagen deportiva de los jugadores no se puede separar de la prestación laboral. Está indisolublemente ligada a esta. Por consiguiente, aunque se admite por parte de los tribunales, esta operación se utiliza sobre todo a efectos fiscales, para pagar menos impuestos. Luego está el tema de si el objetivo se puede conseguir, pagar menos impuestos. Luego llegan los tribunales y dicen que esas operaciones son una simulación y no las aceptan. Pero bueno, los tribunales admiten la posibilidad de que el jugador ceda a un tercero, una sociedad mercantil, la explotación de su derecho de imagen para que a su vez esta, la sociedad mercantil, que puede ser un fondo de inversiones, lo ceda a los clubes. Bien, esto se admite, pero ojo, advertencia, esta cesión no puede ser de forma indefinida, porque la imagen deportiva está vinculada a la prestación laboral, por tanto, los contratos de trabajo y de cesión de la imagen tienen que tener unas vigencias correlativas, de suerte que si se rompe el contrato de trabajo, el otro también hay causa para rescindirlo. Y sobre todo, lo que no cabe es que el jugador ceda de forma indefinida a un fondo de inversiones el derecho a explotar su imagen deportiva. Es imposible. Estaría atando y limitando la libertad contractual para contratar con entidades deportivas, formalizar contratos de trabajo deportivo y realizar lo que es el grueso de su actividad: participar, entrenar y participar y competir en partidos. Sí que pueden ceder la imagen personal, la íntima, la particular, pero aquí se aplica la legislación de protección civil de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y por tanto es necesario el consentimiento del jugador para la cesión, no solo en el primer momento inicial, sino que además el jugador se puede echar atrás y revocar su consentimiento en cualquier momento. Puede quedar liberado en cualquier momento de esas ataduras con los fondos de inversión a los que ha cedido el derecho a explotar su imagen personal. Y por otra parte, y esto es importante subrayar, si resultara que esa cesión
de la imagen se ha hecho cuando el jugador es menor, han firmado los padres, en ese caso, en un precontrato en virtud del cual el jugador, bueno, los padres o tutores se comprometen a que el jugador, llegada a la edad, mayoría de edad, para firmar contratos de trabajo deportivo, los 16 años, fichará por el club y le cederá los derechos a la imagen. Pues bien, luego llega la edad y el jugador ficha por otro club. Esto se ha planteado en España y ha sido resuelto por una sentencia de la Sala de lo Civil de 5 de febrero del año 2010, donde se dice que este contrato es nulo, este precontrato es nulo, y en particular por lo que se refiere a la cesión del derecho a la imagen, a la explotación de la imagen del menor, realizado por sus padres, dicen que esto no se puede hacer y que en todo caso, fijaros, sería precisa la autorización del juez. Bien. Por otra parte, hemos dicho, el jugador lo único que puede ceder a un tercero son los derechos de imagen, y ya hemos visto los límites, y los derechos de representación. Pues bien, la cesión de los derechos de representación también están regulados, y esa regulación, que la encontramos en la normativa FIFA, suponen cortapisas, problemas, inconvenientes para la intervención de los fondos, adquiriendo los derechos económicos de los jugadores directamente de ellos. ¿Por qué digo esto? Primero, porque en rigor, y ahora voy a distinguir dos normas. La norma actualmente en vigor, que es el reglamento sobre los agentes de jugadores de la FIFA del año 2008. ¿Me oís bien? Bien. Que está todavía en vigor, pero esta norma, a partir del año que viene, será sustituida por otra, que es el reglamento de intermediarios de la FIFA. Entonces voy a hacer referencia al régimen jurídico de los derechos de representación actualmente aplicables y luego lo que se prevé a partir del año 2015 por parte de la FIFA. Entonces, los agentes de jugadores, que obvio es decir que pueden ser agentes, se habla de agentes de jugadores, pero pueden ser agentes de jugadores o de clubs. Pero la norma habla de agentes de jugadores. Pues bien, los agentes de jugadores tienen que tener licencia. Bien, pues según la normativa actualmente en vigor, en rigor, los agentes de jugadores solo pueden ser personas físicas. La norma habla de personas físicas, actualmente en vigor. No, por tanto, con la normativa de la FIFA en la mano, un fondo de inversiones no podría representar y hacer labores de agente de jugadores, que lo hacen con la normativa de la FIFA. Además, esta normativa de la FIFA, este reglamento del año 2008 de los agentes de jugadores, pues admite y contempla expresamente la posibilidad de que el agente de jugadores tenga una infraestructura y unos empleados que desempeñen labores de administración. Pero dice el reglamento que estos empleados del agente de jugadores deben limitarse a tareas administrativas relacionadas con la actividad empresarial del agente de jugadores. La labor de intermediario de representante es personal y la tiene que llevar a cabo el agente de jugadores. Bien. Otra limitación, el contrato de representación está limitado, 2 años. No puedes durar más tiempo. Por tanto, otra cortapisa que encontrarían los fondos que quieren actuar como representantes, que también lo hacen. 2 años. Caben prórrogas, pero solo por 2 años. La cuantía que puede cobrar el representante por su labor de agente, pues se calculará única y exclusivamente en función de los ingresos brutos anuales que reciba el jugador, por el fichaje, por su trabajo. El punto de referencia son un porcentaje de los ingresos del jugador. Y el importe exacto se remite a lo que acuerden las partes, pero si no lo hacen,
Entonces, el agente de jugadores, se reconoce el derecho al agente de jugadores a recibir una compensación del 3%. Esta es. Ni más ni menos. 3. En defecto de previsión en el contrato de representación, el agente no puede cobrar más del 3% de los ingresos brutos del jugador en el año. Y luego, por otra parte, como quiera que, pues el representante y el jugador tienen que tener una confianza ciegas, es necesario evitar cualquier conflicto de intereses. Y por eso hay una serie de prescripciones que tratan de evitar ese conflicto de intereses y que serían cortapisas para los fondos de inversiones en este ámbito. Fundamentalmente hay un agente de jugadores no puede representar al mismo tiempo o al mismo espacio temporal a las dos partes implicadas. Por tanto, si el agente de jugadores en una operación con el Real Madrid representa al jugador, con esa normativa en vigor, no podría haber representado al Real Madrid frente a otro club ante un traspaso. ¿De acuerdo? Cada uno su agente y no puede haber ningún conflicto. Además, y hay una regla máxima en la normativa FIFA, que es la estabilidad contractual. Los contratos de trabajo deportivo se deben cumplir. Ese es un objetivo. Inspira la normativa FIFA. Luego no es así, pero un objetivo es la estabilidad contractual. Y por eso dice que los agentes de jugadores tienen prohibido dirigirse a cualquier jugador con contrato de vigor para tratar de traspasarlo o que deje la disciplina de ese club. Y se dice que se presume, salvo prueba en contrario, de que un agente de jugadores está implicado en el incumplimiento contractual cometido por un jugador sin que una justa causa haya inducido dicho incumplimiento contractual. Es decir, que hay una presunción de que si un jugador incumple el contrato, pues es el agente, se presume que esté intervenido en ese incumplimiento. Por tanto, los fondos de inversión, que su objetivo es que el jugador sea traspasado cada varias ocasiones y, consiguientemente, incumple el contrato, caerían bajo esta prohibición. Bien. Por otra parte, ya he dicho al principio de que este reglamento del año 2008 de la FIFA sobre los agentes de jugadores, en rigor solo permite que la labor del representante sea llevada a cabo por una persona física. Y aunque admite que éste tenga empleados, estos empleados solo pueden desempeñar tareas administrativas, porque el objetivo es que sea el representante el que personalmente lleve a cabo la labor de intermediario y que defienda los intereses del jugador. A pesar de eso, lo cierto es que los tribunales admiten que la labor de agente de jugadores pueda ser ejercida no solo por personas físicas, sino también por personas jurídicas, con lo cual entrarían los fondos de inversiones. Pero advirtiendo que el resto de prescripciones se deberían cumplir, las que he señalado, que limitan o son cortapisas a la intervención de los fondos de inversiones como representantes de los jugadores. Y otra cosa muy importante, de darse la circunstancia de que un fondo de inversión desempeñara la labor de representante de jugador. Y es que este contrato de representación está basado en la mutua confianza. El jugador debe tener una confianza ciegas en su representante. Cuando esta confianza falla, o cuando el representante incumple sus obligaciones, el jugador queda legitimado para romper el contrato y quedar liberado de cualquier ataduras. Y aquí los tribunales son bastante rigurosos. Por ejemplo, hay casos en los que ha admitido que el jugador pudiera romper el contrato con el agente de jugadores por el hecho de que el representante lo hubiera colocado de forma sucesiva en 3 clubes que acaban en situación concursal. O cuando resulta que en la operación de fichaje y traspaso del jugador, pues ha pactado una comisión a favor del agente de jugadores que perjudicaba los intereses del jugador. Es decir, que aquí hay que preservar y defender a la parte más débil, que son los jugadores, que muchas veces son víctimas de los representantes sin escrúpulos y que muchas veces cercenan de raíz las carreras profesionales de los jugadores. Muchos jugadores no llegan
al mundo profesional o se quedan en casi nada por una mala gestión de sus derechos por parte del representante. Entonces aquí hay que ser muy diligentes. El nuevo reglamento que entrará en vigor en el año 2015, sin embargo, ya no es tan estricto. Ya no es tan estricto. En unos aspectos, en otros veremos que sí que lo veremos más tarde, sí que ha tomado una medida que tiene que ver con los fondos de inversión. ¿Por qué digo que no es tan estricto? Porque permite que la labor del agente de jugadores pueda ser, expresamente lo dice, llevada a cabo por personas físicas o jurídicas. Lo admite. La duración del contrato de representación, no se dice cuál pueda ser su duración, no se establece ni una duración mínima ni máxima, por consiguiente este tema queda a lo que digan las partes y es un tema, a mi modo de ver, un poco peligroso, ¿eh? Un contrato de representación de 10 años y resulta que la carrera profesional dura 10 años, aquí yo creo que se han pasado. Bien, luego en cuanto a la remuneración, sigue diciendo que se calculará en función de un porcentaje de los ingresos brutos del jugador, pero en defecto de previsión en el contrato, se establece a modo de recomendación, pero no con carácter supletorio, que será la remuneración del agente de jugadores del 3%. Y luego, un objetivo es evitar los conflictos de intereses entre las partes, jugadores, clubes y representantes, pero aquí la fórmula es un poco más flexible. Y así se dice que no existirá conflicto de intereses si el agente revela por escrito cualquier conflicto de intereses real o potencial que pudiera tener cualquiera de las partes implicadas en el marco de una transacción, de un contrato de representación y si obtiene el consentimiento por escrito de las otras partes. Es decir, que por ejemplo, un agente de jugadores puede ser un agente doble para el club y para el jugador, para el club en otras operaciones, frente a otros clubes en materia de traspasos, no doble en el sentido, en una operación de fichaje no puede haber agente doble, cada uno el suyo. Pero quiero decir que el agente del jugador ya con esta normativa podrá, si advierte el jugador, mira, yo he asesorado al club con el que vas a fichar en el traspaso de estos jugadores. Y en ese caso, pues, el conflicto de interés, ¿cómo se resuelve? Pues sí, anticipadamente lo advierte el agente de jugadores al jugador y este da su consentimiento, no hay ningún problema. Por lo tanto, es una regulación un poco menos estricta que la anterior y, como veremos, hay representantes que dominan muchos fichajes, intervienen en muchas operaciones, con lo cual hay un evidente conflicto de intereses que se puede plantear. Simplemente advirtiéndolo y dando consentimiento no pasa nada. Bien. En fin, y recapitulando, los jugadores profesionales no pueden exceder a terceros ningún derecho deportivo, ningún derecho económico. Lo único que pueden ceder son sus derechos de imagen y de representación y además limitadamente por todo lo que acabamos de exponer. ¿Qué ocurre? Que para evitar este marco, los clubes utilizan una estrategia y es, pues, el fondo que ha fichado a una joven promesa, que tiene 16 años, tiene capacidad para trabajar, la ha fichado directamente y ha adquirido del jugador anticipadamente sus derechos económicos. ¿Qué hace a continuación? El siguiente paso es contratar o fichar, el siguiente paso es contactar con un club amigo o puente, muchas veces controlado por los inversores, por los inversionistas. Un club puente porque muchas veces va a fichar al jugador, pero el jugador muchas veces ni siquiera llega a disputar ni un solo partido, lo traspasan directamente. Otras veces lo contrata el club y se compromete a pagar, no paga fichaje o precio por el fichaje y se compromete a pagar las remuneraciones del jugador. Y de este modo
obtiene este club, Puente Amigo, obtiene un jugador que está fuera de su alcance, el club sirve de escaparate, el fondo para que se revalorice el jugador, y el fondo ya tiene la posibilidad, porque hay contrato de trabajo deportivo, se generan los derechos económicos y el fondo se ha reservado todo o parte de esos derechos económicos, lo puede ofrecer a otro club y así empezamos la rueda. De ese traspaso se lleva la parte proporcional al porcentaje de los derechos económicos del fondo y así sucesivamente. Y estamos ya en la fórmula intermedia, la blanda. Bien, una advertencia. En esta fórmula intermedia semidura, la blanda no, estamos en la semidura. En esta fórmula intermedia semidura, los fondos de inversiones suelen retener, como he dicho, en cada operación un porcentaje de los derechos económicos de los jugadores para participar en los réditos de los futuros traspasos. Entonces, este porcentaje, sin embargo, va disminuyendo de forma progresiva. La tendencia es que puede empezar en un 100-80% y luego va menguando, va disminuyendo en favor de los porcentajes de los clubes de destino a medida que avanza la carrera profesional del jugador y o el club de destino es de mayor nivel. Entonces, el jugador, la carrera empieza a lo mejor, el fondo detenta un 80 o 100% y luego conforme va avanzando va reduciéndose un 50 o 60. Por ejemplo, el caso de Neymar, pues es el caso, van decreciendo. ¿Vale? Bien. Por tanto, la fórmula dura es difícil encontrarla en la práctica porque conscientes los fondos de inversión de que estos contratos son nulos, lo que hacen es inmediatamente, se han hecho con los derechos económicos de los jugadores, contratando directamente con ellos, es ofrecérselo a un club Puente o Amigo, se firma el contrato de trabajo y a partir de ahí ya estamos en la fórmula semidura, que es la que vamos a ver a continuación. Bien, en cuanto a la semidura, básicamente consiste en que el fondo adquiere del club que tiene un contrato de trabajo deportivo con un jugador todo o parte de los derechos económicos a cambio de una cantidad. El club y el jugador suelen comprometerse de antemano a o aceptar y firmar los traspasos que le ofrezca el fondo de inversiones, so pena de tener que pagar una cláusula penal. Y aquí sí, el fondo de inversiones en cada operación de traspaso va a recibir la parte proporcional del precio del traspaso. Bien, pues a nivel internacional tenemos el laudo que señalo en la presentación, en el que viene a admitir que los fondos de inversiones pueden invertir en el mundo del fútbol profesional. Tampoco se plantea muchos problemas, pero viene a admitir la intervención de los fondos de inversiones en el mundo del deporte profesional. Bien. Como reacción a este laudo, la FIFA en el año 2008 tomará 3 medidas que se mantienen todavía en vigor. La primera de ellas, incorporar en el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores, que es la norma que regula, es la normativa de la FIFA que establece el tema de los contratos de trabajo deportivo y de los traspasos, y que es obligatoria y que, no obstante, no se aplica directamente, sino que tiene que ser recogida en las reglamentaciones de las federaciones nacionales. Pues bien, introduce una regla en la que se contiene el artículo 18 bis del reglamento sobre el estatuto y transferencia de los jugadores. Pues bien, literalmente dice lo siguiente: ningún club concertará un contrato que permita a cualquier parte de dicho contrato o a terceros, ahí se refiere a los fondos de inversión, asumir una posición por la cual pueda influir los terceros, puedan influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club. Y viene a contemplar que los clubes
que firmen estos contratos en virtud de los cuales un tercero pueda influir en las cuestiones laborales o traspasos de los jugadores, será sancionado disciplinariamente. Bien, este artículo 18 bis ha sido objeto de examen en un laudo, el laudo que señalo del Tribunal Arbitral de Deportes de 9 de febrero del año 2009. Una cosa que tengo que advertir. Estos contratos, normalmente estamos en la fórmula intermedia o semidura, que suelen ser a 3 bandas, firmados por los inversionistas, los clubs y los jugadores, suelen contemplar una cláusula en virtud de la cual las partes anticipadamente se someten a la jurisdicción del Tribunal Arbitral del Deporte. Entonces, por eso encontramos laudos que abordan el tema de los fondos de inversión, porque en los contratos se han sometido a la jurisdicción del Tribunal Arbitral del Deporte. Pues bien, entonces, este laudo, el panel, los miembros del panel, como quiera que si comprobáis ese artículo, pues dice bien poco, y son muchas las dudas que se plantean. ¿Son legales o no? ¿Pueden operar los fondos de inversión? ¿Cabe la propiedad de terceros? ¿No cabe? Esto aquí no se resuelve exactamente. Lo único que se dice es que los equipos, los clubs o entidades deportivas no pueden firmar ningún contrato en virtud del cual un tercero pueda influir en los asuntos laborales o en la política de traspasos del club. Bien, entonces, por eso el panel de este laudo, los miembros, los árbitros, se dirigieron a la FIFA para que ésta informase sobre el contenido y significado de este precepto, el artículo 18 bis. Entonces, en el informe de la FIFA, que viene a recoger sus consideraciones el panel y darlas por buenas, viene a decir que el artículo 18 bis no prohíbe la inversión de terceros en los fichajes de los futbolistas. Es decir, que su objetivo no es prohibir que terceros inviertan en el mercado de fichajes. Pero también dice a renglón seguido pero no reconoce ningún tipo de propiedad por parte de terceros en los derechos económicos de los jugadores. Los terceros pueden invertir, pero no. La Organización Deportiva Mundial, la FIFA, no reconoce, en el ámbito de la organización del deporte, no se reconoce la propiedad de terceros. Se limita a prohibir a los clubs y entidades deportivas, bajo amenaza de sanción disciplinaria, concertar contratos con terceros que permitan a estos influir en las condiciones de trabajo o en los traspasos de los futbolistas profesionales. Pues bien, en este contexto, y ahora voy a traer a colación el asunto, el supuesto litigioso era el siguiente. Se produce un traspaso entre 2 clubes de un jugador, un traspaso internacional, una transferencia internacional entre 2 clubes, a cambio de un precio. Y el club de destino no paga el precio convenido. Y el club cedente que transfiere al jugador reclama el precio convenido. Claro, yo te he cedido, traspasado al jugador, a cambio del precio me lo tienes que pagar. Y el club de destino, argumento para no pagar. Yo no te pago el precio convenido porque tú, el club que vendió al jugador, traspasó al jugador, no eres titular de los derechos económicos, porque estos derechos económicos los posee un fondo de inversiones. Y como no eres titular de esos derechos económicos, yo no te tengo por qué pagar. ¿De acuerdo? Pues en este contexto, este asunto es el que tiene que decidir el panel. Entonces, a la luz de las consideraciones de la FIFA, a propósito del artículo 18 bis, el panel viene a decir, el panel no necesita decidir si el contrato firmado por los clubes, si el contrato con el fondo de inversiones era válido. De hecho, la propia existencia de tal contrato con el fondo de inversiones es irrelevante con respecto a la validez del acuerdo de transferencia, del acuerdo de traspaso. Para efectos del registro internacional del traspaso en la FIFA,
Únicamente el club, en calidad de empleador, es capaz de transferir un jugador en virtud de un contrato de trabajo a otro club. Los otros acuerdos internos que puedan existir entre los inversores, el jugador e incluso el propio club no son relevantes, ya que no tienen ningún impacto legal sobre la validez del acuerdo de transferencia. Es decir, a nosotros lo que nos vale es el acuerdo de traspaso, y esto lo firman los clubes. Y en ese club, en ese contrato de transferencia, se acuerda un precio. El club de destino tiene que pagarlo, y por eso condenó al club de destino a pagar el precio acordado, y no dio por bueno el argumento de que no tenía obligación de pagar al club de origen el total precio del traspaso convenido, porque parte de los derechos económicos eran de un fondo de inversiones. Entonces, esto es lo que dice el laudo arbitral. Segunda medida. La segunda medida que toma la FIFA en el año 2008 y que se mantiene, se contiene el reglamento sobre los agentes de jugadores, al que hemos hecho referencia anteriormente. Entonces, en este artículo 29, y refiriéndose al supuesto en el que un agente de jugadores actúa de representante de clubes en una operación de traspaso, es decir, no es de jugadores, es un representante de clubes, pues ese precepto dice que los clubes implicados en el traspaso no pueden pagar al representante el precio del traspaso, las indemnizaciones por formación o la contribución de solidaridad. No se le puede pagar nada al representante. Entonces, se le pagará el precio su remuneración, pero el club de destino no le puede pagar a la gente del club, perdón, de origen, no le puede pagar ni el precio de la transferencia, ni la parte que corresponda a los clubes formadores por los conceptos de indemnización por formación o la contribución de solidaridad. No. Esta medida también se vuelve a repetir en el nuevo reglamento sobre las relaciones con los intermediarios, que entrará en vigor en el año 2015. Pero además, con mayor contundencia, porque prohíbe expresamente la cesión de créditos. Este precepto, en la nueva versión, que será en vigor en el año 2015, dice: los clubes deberán garantizar que los pagos adeudados por un club a otro, está hablando de una operación de traspaso, no se efectúen a los intermediarios, ni sean realizados por los intermediarios. No. Dice, y esto incluye no solo el precio del traspaso, sino los intereses adeudados en indemnizaciones por transferencia o el valor futuro del traspaso de un derecho de un jugador. Y ello incluye los derechos económicos. Y a renglón sigue, dice, de forma taxativa y categórica, está prohibida la cesión de créditos. Es decir, está prohibida la cesión de créditos, que es la base sobre la que operan de los créditos de los derechos económicos. Está prohibida la cesión de créditos, que es la base sobre la que operan los fondos de inversión. Y a mí me surge la duda. Esta prohibición, repito, de la cesión de los créditos sobre los derechos económicos, que entrará en vigor en abril de 2015, que se contiene en el reglamento de los agentes intermediarios, ¿se refiere solo respecto de estos o en general? Si nos atenemos a que es una norma que regula la labor de los intermediarios y de que el precepto está hablando del pago a los intermediarios, podríamos entender que solo se refiere a los intermediarios, que no tendría validez frente al resto de fondos de inversión. Pero la duda está ahí. Bien. Y tercera medida que toma la FIFA en el año 2008 y que se mantiene hoy por hoy es la siguiente. Quiero recordaros, los derechos económicos derivan de que el jugador con un contrato en vigor puede ser traspasado y con ese traspaso ganarse dinero. Segundo, de que si el jugador durante la vigencia del contrato resuelve sin causa justificada el contrato, tiene que indemnizar al club. Pues bien, en la normativa de la FIFA, el reglamento sobre el estatuto y transferencia de los jugadores, en el artículo 17, después de decir, cuando cualquiera de las partes contratantes en el contrato de trabajo deportivo, el club o el jugador, incumpla sin causa justificada, debe indemnizar a la otra
por el incumplimiento del contrato. Si es el jugador quien durante el contrato de trabajo rompe el contrato de trabajo, abandona la disciplina del club sin causa justificada, debe indemnizar al club. Y a continuación dice, el derecho a una indemnización no puede cederse a terceros, con lo cual con este precepto los derechos económicos derivados de la expectativa de que si el jugador rompe el contrato tiene que indemnizar al jugador, el club de origen no los puede ceder, porque esto va en contra de esta previsión. Bien. Por lo demás, esto es lo que dice la normativa internacional a propósito de los contratos, en virtud de los cuales el club cede a un tercero parte de los derechos económicos. Pero hemos dicho que para que la operación sea rentable, para que la inversión de los inversionistas sea rentable, pues el fondo de inversión en cada operación de traspaso va a retener un porcentaje de los derechos económicos del jugador de cara a un eventual traspaso futuro para participar así en los réditos de cada traspaso. Y el objetivo es que el jugador se revalorice rápidamente y sea traspasado varias veces. Hay jugadores que, esto porque se comprende, hay jugadores, el Atlético de Madrid, por ejemplo, la plantilla de este año casi no se parece en nada a la del año pasado. Se ha renovado. ¿Por qué? Por consecuencia de que gran parte de los jugadores son de fondos. Ya ha llegado al fondo y ha dicho, hey, te ofrezco este traspaso, como el club se ha comprometido de antemano a que si no acepta el traspaso se ve penalizado, pues y así vemos jugadores que, aunque no quieren irse, se tienen que ir. Y aunque quieren irse porque quieren cobrar más, a lo mejor no quieren irse al club que le ofrece el fondo, porque desde el punto de vista deportivo tiene otros intereses. A lo mejor el fondo le interesa ganar dinero, le ofrece un club más modesto, de un nivel de segunda o tercera, en el que el fondo va a ganar más y a lo mejor el jugador también, pero la carrera futbolística pues va a suponer un fallito, se va a truncar, o a lo mejor vemos cómo este jugador que prometía acabar en el Real Madrid o Barcelona, pues a lo mejor ya no acaba. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces, volviendo, para que esto sea posible, para que esta retención de los derechos económicos y el derecho a participar en los réditos futuros sea posible, repito, los fondos necesitan la complicidad no solo del club actual o de destino, sino del propio jugador. Y entonces aquí aparecen unos contratos en los que los jugadores asumen una serie de compromisos que limitan su futura libertad contractual y sobre los que el Tribunal Arbitral de Deportes ha tenido ocasión de pronunciarse en 2 ocasiones, estos 2 laudos. Entonces, en el primer laudo, que afectaba al jugador Brian Alexis Ángulo León, ¿este lo conocéis? Bueno, es que conocemos a veces jugadores que son cuyos derechos económicos están en manos de fondos, pues Falcao, Pavón, bueno, vosotros sabréis de muchos más que yo, porque yo estoy estudiando el tema, pero el mundo futbolístico tampoco lo controlo mucho, ¿no? Muchos jugadores, en España muchos. Este a lo mejor no lo conocéis porque a veces el fondo, porque a veces el hecho de que la carrera la gestione un fondo no significa que el jugador vaya a llegar a los mejores equipos. A veces hay muchos jugadores que se quedan por el camino, abandonados por el fondo, que les promete el oro y el moro y luego nada. Y este viene a ser un caso de estos, ¿no? Entonces, Alexis Ángulo estaba con un equipo y el equipo cede a un fondo de inversiones parte de sus derechos económicos y el jugador se compromete a cambio de un precio del que se le hace partícipe. Lo que cobró el club por la cesión de los derechos económicos eran $520.000 de USA
y el jugador cobró 40.000, ¿no? Entonces, en ese contrato a 3 bandas, el fondo de inversiones garantizaba que el jugador percibiría determinadas cantidades por temporada. No que las iba a pagar él, sino que se comprometía a que siempre sería fichado por un jugador por un club que le iba a ofrecer o pagar estas cantidades. Y el futbolista otorgaba su consentimiento irrevocable, en ese momento, de sus derechos federativos, perdón, su consentimiento irrevocable al traspaso de sus derechos federativos a cualquier club actual o futuro que le propusiese el fondo de inversiones. Y de no hacerlo así, tenía que pagar 6 millones de euros de cláusula penal. Es decir, si el fondo le proporcionaba un club para ser traspasado y no firmaba, pues vale. Entonces, este contrato inicialmente de 5 temporadas, luego fue prorrogado. Y en una de las prórrogas, ya en un club muy modesto, creo que era de España, ya se siente abandonado el jugador y entonces él, las condiciones que tenía en ese club eran malas y firma directamente con otro club, soslayando o eludiendo al fondo. Y entonces el fondo le reclama, lo lleva al Tribunal Arbitral de Deportes porque en el contrato se habían comprometido de antemano a que los litigios que se produjeran con ocasión de la aplicación de este contrato se llevarían al Tribunal Arbitral de Deportes y entonces allí se vio a Alexis Angulo pues demandado por el club. Bien, pues entonces el panel en esta ocasión no se pronuncia sobre la validez de este contrato firmado entre el Fondo de Inversiones y Alex Angulo. No se pronuncia, elude. Se acoge a una cosa, al siguiente aspecto. En ese momento en que se produce la reclamación, ya no estábamos hablando del contrato originario, sino de una de sus prórrogas. Y en esa prórroga, el Fondo de Inversiones se había comprometido a pagar al padre de Alexis Angulo 10.000 euros por actuar como representante del jugador. 10.000 euros. Entonces, ¿qué pasó? Que el Fondo de Inversiones no pagó al padre esos 10.000 euros. Y entonces, la defensa del jugador ante el Tribunal Arbitral de Deportes se basó en que el contrato, en el momento en que el jugador ficha directamente y soslayando al Fondo de Inversiones, no estaba prorrogado, porque una condición de la prórroga era pagar las contraprestaciones económicas previstas en esa prórroga. Y una de ellas eran pagar los 10.000 euros al padre de Alexis Angulo. Entonces, fijaros, estamos hablando de un contrato con una cláusula penal de 6 millones y por no pagar 10.000 euros, entendió que no estaba prorrogado y que el jugador era libre y no tenía por qué pagar nada al fondo. Porque, claro, el panel le resultaba, en su fuero interno, a los miembros del panel, que esto era una barbaridad. Pero tuvieron la suerte de que en este momento había un asidero, que era no aceptar la prórroga del contrato porque no se había pagado la prima al padre del jugador de 10.000 euros, para decir, no hay prórroga, no hay obligación de Alex Angulo de someterse a los mandatos del Fondo de Inversiones, era libre al fichar, no tiene que pagar nada. Bien. En la segunda ocasión, el laudo del año 2011, entonces aquí ya el contrato estaba en vigor. El contrato estaba en vigor y ya no, el panel no podía acogerse a un extremo tan... Tuvo que abordar el tema de la nulidad. El jugador y su defensa era parecido, el contrato era parecido. Un fondo de inversiones adquiere de un club los derechos económicos del jugador a cambio de determinada cantidad. El club acepta y el jugador aceptan de antemano a aceptar el traspaso a cualquier entidad que le proponga el fondo de inversiones y de incumplirse hay una cláusula penal de 6 millones de euros. En cambio, el fondo, si incumplía sus compromisos para con el jugador, tenía que pagar 6.000 euros. 6 millones de euros, 6.000 euros. El contrato tenía una vigencia, creo que también de 5 años. Era el mismo fondo de inversiones que en el caso de Alex Angulo, el esquema era parecido. Vale, entonces,
¿qué entiende el panel? Lo voy a decir básicamente porque es interesante, ¿no? El panel estaba formado por árbitros españoles, ¿eh? Y entonces utilizan un lenguaje que no es habitual, pero claro, viene a decir, ojo, el panel elude pronunciarse sobre el alcance del artículo 18 bis del reglamento sobre la transferencia, sobre el estatuto y transferencia de los jugadores de la FIFA. Recordar que ese artículo se refiere a los clubes, es un mandato a los clubes, y el litigio aquí se planteaba entre el jugador y el fondo. Por tanto, a pesar de que el jugador alegaba el artículo 18 bis del estatuto de la FIFA del reglamento de la FIFA sobre el estatuto y transferencia de los jugadores, y decía que ese contrato contravenía, el contrato que firmó en su día con el Fondo de Inversiones, contravenía el artículo 18 de la FIFA, de esta norma. ¿Por qué? Porque estaban concediendo al fondo poderes en el ámbito laboral, en los asuntos laborales. Pues bien, el panel no dice nada, ni siquiera contesta por qué no utiliza el artículo 18. Doy por supuesto que no lo utiliza porque ese artículo se refiere a los clubes. Y aquí estamos ante un litigio entre el jugador y el fondo. Pero, y otra advertencia, en el reglamento del Tribunal Arbitral de Deportes se viene a decir que la normativa aplicable en los asuntos que se sometan a su jurisdicción será la que acuerden las partes contratantes que en litigio, las que hayan acordado en el contrato. En este caso, en el contrato entre el club, fondo de inversiones y jugador. Y en su defecto, si no han dicho cuál es la legislación aplicable, se aplica la legislación suiza. Por tanto, en el contrato entre el fondo de inversiones, el club y el jugador, no se había determinado normativa aplicable y por eso el panel resuelve con la legislación suiza, a pesar de que el asunto afectaba a jugadores y clubes de España. Se aplica la legislación suiza. El fondo no, los fondos siempre están en el extranjero. La sede de los fondos siempre está en el extranjero y a mayor abundamiento, ¿dónde? ¿Dónde estarán? ¿Dónde los encontraremos su sede? En paraísos fiscales, que es otro de los riesgos, problemas de los fondos. La evasión fiscal. La evasión fiscal. Pues bien, repito, voy a leer literalmente lo que dice el panel al enfrentarse a este contrato. Dice, aplicando la legislación suiza, nos encontramos ante una situación en la que el jugador de fútbol joven y sin particular cualificación académica y menos jurídica, con escasos recursos económicos y sin contar con asesoramiento, deviene obligado contractualmente desde un principio a aceptar su contratación por el club que un tercero, el fondo, libremente decida, prescindiendo de su voluntad y sometiéndose al libre arbitrio de la citada compañía. Asume y se compromete a cumplir con esta obligación no solo una vez, sino tantas veces como el fondo lo considere conveniente. El compromiso no es un traspaso, son varios. Asume esa obligación, dice, no durante un periodo breve de tiempo, sino durante la friolera de 5 años. Sigue. Además, y yendo al grano, dice, para el caso de incumplimiento, el jugador paga 6.000 euros. En cambio, el fondo solo, si incumple él, solo tiene que pagar, no, el jugador debe pagar 6 millones de euros. En cambio, la cláusula penal para el incumplimiento de sus obligaciones por parte del fondo es de 6.000 euros, desequilibrio total. Total, nulo, y entendió que el jugador, como el contrato era nulo, era libre totalmente, no había adquirido ningún compromiso, ni tenía que pagar nada al fondo de inversiones. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa en España? Y ya tengo que ir un poquito apresurando porque ya me he comido mucho tiempo. Bien, en España han llegado una serie de conflictos de este tipo ante los tribunales del orden civil, fundamentalmente
en dos contextos o dos situaciones. Primera situación, el club ficha a un jugador cuyos derechos económicos pertenecen a un fondo de inversiones a cambio de determinada cantidad que luego no paga, total o parcialmente. Y entonces el fondo de inversiones lleva al club ante los tribunales exigiendo el pago. Entonces, una primera cuestión es si ese contrato en virtud del cual el club adquiere del fondo el 50 o tal porcentaje de los derechos económicos a cambio de una remuneración es válido. Pues bien, los tribunales españoles del orden civil no ven ningún inconveniente y aceptan y dan por buenos estos contratos. Y así, sin mucha disquisición ni argumentación, admiten que no son contrarios al orden público porque no hay ninguna norma que prohíba este objeto en cuanto al contrato. Y sí, resulta que un club ha firmado este contrato con un fondo de inversiones en el que el contrato se dice que el fondo es tenedor del 50 o el 100% de los derechos económicos del jugador y se compromete a que el jugador contrate y firme un contrato de trabajo con el club a cambio de 300.000, 1 millón de euros, etcétera. Si acto seguido el club se hace con los servicios del jugador, porque lo incorpora a su disciplina y firma un contrato de trabajo, sin más problemáticas ni más problemas de prueba, automáticamente entiende que el contrato era válido, una de las partes ha cumplido con sus obligaciones porque el jugador se ha incorporado a la disciplina del club y condenan al club a pagar al fondo lo acordado y no cumplido. Vale. Además se admiten las cláusulas penales en estos contratos para el caso de que el club no cumpla. Entonces, para el caso de incumplimiento, una cláusula penal. Hay, no obstante, sentencias judiciales que no dan por buena esta operación. Justamente Hacienda. Bueno, justamente no. Los tribunales del contencioso administrativo a propósito de Hacienda. Aquí, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en supuestos en los que el club, que se ha hecho con los servicios del jugador, cuyos derechos económicos estaban a favor de un fondo, paga al fondo X dineros de euros, por ejemplo, 1 millón de euros. Pues entonces hay que ver ese 1 millón de euros, qué tratamiento se le da. Entonces, la Sala de lo Contencioso, porque en función del tratamiento que se le dé, de la naturaleza de ese negocio jurídico, se derivan unos efectos fiscales u otros. Ejemplo, Neymar, que veremos cómo acaba. ¿Cómo acaba? Entonces, en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, a estos efectos fiscales entienden que esos contratos no son válidos, que la cesión de los derechos económicos, perdón, de los derechos federativos y de los derechos económicos solo pueden tener lugar entre clubes y consideran, fijaros, que las cantidades que pagan los clubes a los inversores por adquisición de los derechos económicos de los jugadores son una simulación. Aquí el fondo actúa como una ficción para pagar al jugador a través de una sociedad interpuesta y pagar menos, y consideran que los clubes tienen que retener el IRPF. Fijaros, la locura, ¿no? Pero Hacienda es Hacienda y entiende lo que entiende, ¿vale? Entonces, los tribunales, el resto de tribunales sí que dan por buenas estas operaciones, pero Hacienda no. Vamos a ver. Entonces, como decíamos, en esta segunda modalidad, el fondo retiene parte de los derechos económicos, un porcentaje, para poder participar en los eventuales réditos de los traspasos de los jugadores durante la vigencia del contrato. Y para eso, vuelvo a repetir, para que esto llegue a buen puerto desde el punto de vista de los intereses del fondo, es preciso que el contrato de trabajo deportivo exista y que el contrato de trabajo siempre esté en vigor, que el jugador siempre tenga por delante un contrato de trabajo deportivo en vigor con un club, porque en el momento que quede libre ya nadie puede exigir por él, ni nadie estará obligado a pagar por él, por su fichaje, derechos económicos a nadie. Bien, entonces, desde esta perspectiva, si los fondos de inversión quieren operar en España, pues hay una serie de prescripciones de la legislación laboral en línea con lo que dice el artículo 18b del reglamento que regula el Estatuto de Transferencia de los Jugadores de la FIFA,
que limitan o son cortapisas a la intervención de los fondos. Los contratos de trabajo deportivo son temporales siempre, la prórroga requiere el acuerdo de las dos partes, club y jugador, se puede pactar una prórroga anticipadamente, pero siempre que sea voluntaria para el jugador. Al jugador no se le puede obligar, cuando firmas el contrato por 5 temporadas, a que a la sexta te prorrogaremos el contrato por otras 2, no. Si le interesa al término de los 5, sí, pero no sé. Los traspasos también tienen su regulación, la legislación laboral que se debe respetar. La legislación laboral reconoce que el contrato de trabajo se puede romper por una serie de causas, lesión, crisis económica, etcétera. Entonces, si se dan esas circunstancias y se rompe el contrato, las expectativas o derechos económicos del fondo van a desvanecer. ¿De acuerdo? Pues bien, según nuestros tribunales, en este contexto, los fondos de inversión no pueden exigir nada al club que no ha actuado de mala fe. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre cuando el jugador, la legislación laboral, le reconoce el derecho a abandonar el club pagando la indemnización pactada en la cláusula penal o, en su caso, la que fije el tribunal. Pues bien, los tribunales españoles han dicho, bueno, en ese caso, un jugador que se veía involucrado en una operación como la que hemos visto antes, el caso de antes, que se veía comprometido a aceptarle el traspaso, que le determinase el fondo de inversiones por anticipado y que si no tenía que pagar una cláusula penal de 6 millones de euros, pues bien, esto no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque el jugador puede romper el contrato sin causa, pagando la indemnización convenida en el contrato de trabajo y nada más. No se le puede obligar a pagar la cláusula penal pactada frente al fondo de inversiones. Eso es nulo. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, vemos cómo los derechos económicos son inciertos. Son inciertos, tienen su riesgo para los fondos. Son inciertos, son meras expectativas que quedan a merced de circunstancias que no controlan. Una lesión del jugador, un entrenador que no cuenta con el jugador y entonces decide el club, como no entra en los esquemas del entrenador, deciden de común acuerdo romper el contrato de trabajo deportivo. Estos son imponderables que determinan que a lo mejor el traspaso no se produce y pierda dinero el fondo. Y esto es así. Vale. En cuanto a la fórmula planta no hay problemas. Básicamente no tengo tiempo. Bien. Riesgos de la actuación de los fondos. Con lo que acabo de decir, los fondos de inversiones provocan ciertos riesgos. Primero, para la competición, la pueden adulterar. Un fondo que controle jugadores de varios equipos de una misma competición la puede controlar, puede manipular la competición. Pues el jugador no juega, o una cláusula en virtud de la cual no se le permite alinearlo en determinado partido frente a determinado club. Eso puede darse. Este riesgo de adulterar la competición e influir en el resultado de las competiciones todavía es mayor si el fondo no solo financia fichajes de los jugadores, sino que además financia y patrocina a los propios clubs y SAT. ¿De acuerdo? Porque los fondos también patrocinan y financian a los propios clubs. Por ejemplo, recientemente hay un fondo de inversiones de Abu Dhabi que quiere hacerse a cambio de ¿cuánto dinero? 300 millones de euros por 25 años, 300 millones o 400, 500 millones con el derecho, con el derecho a que el Bernabéu sea publicitado como ¿cómo le quieren llamar? Vale, pues entonces aquí, claro, si este fondo, además de financiar un equipo, un club, luego tiene intereses en jugadores, pues ya no veamos. Bien. Por otra parte, los fondos de inversión, lejos de contener la burbuja económica que hay en el mundo del deporte profesional, lejos de contenerla, la acrecienta.
En otros, el mercado inmobiliario pinchó y la burbuja... Pero aquí la burbuja no ha pinchado. Los fichajes están sobrevalorados, se están pagando unas cantidades que no tienen sentido. ¿Pero por qué no pincha? Gracias a los fondos. Porque se recurre a la financiación de los fondos. Pero esto es una falacia y un engañabobos. Porque los fondos no lo hacen gratis, lo hacen a cambio de dinero y ese dinero económico sale de la organización del deporte. Hay otro club o entidad deportiva que lo paga. ¿De acuerdo? Es decir, que es dinero que a fin de cuentas sale de las arcas del propio ámbito del deporte. Por otra parte, pues el recurso a los fondos de inversión alienta a los clubes a endeudarse más de lo posible. Tener en cuenta una cosa, la normativa deportiva trata de limitar el endeudamiento de los clubes y una de las fórmulas que tiene es que si al final de la temporada el club no está al corriente del pago de las deudas con el Estado, otros clubes, la Liga, la Federación o los propios jugadores, ¿qué paga? ¿Qué puede pasar? El descenso o la expulsión de la competición oficial. Entonces, para no endeudarse frente a estos actores, lo que se hace es recurrir a los fondos de inversión, porque las deudas con los fondos de inversión no entran aquí. Entonces, ¿qué está favoreciendo? Que los clubes fichen por encima de sus posibilidades, contraviniendo la filosofía del denominado fair play financiero, que tiene por objetivo que los clubes vivan con los recursos que obtienen con su actividad. Luego, por otra parte, las operaciones de los fondos de inversiones son opacas y poco transparentes. Para una muestra, el ejemplo del año pasado con Neymar. Ahí había un montón de contratos y contratos, se dijo una cosa y luego empiezan a aparecer contratos. Esa opacidad y falta de transparencia perjudica notablemente a los clubes formadores, en este caso el Santos, que era el club formador del jugador Neymar. ¿Por qué? Porque las indemnizaciones por formación y la contribución de solidaridad que según la normativa FIFA deben pagar los clubes que se hacen con los jugadores en las transferencias internacionales, que van a parar los clubes formadores, pues muchas veces de esas cantidades que van a los clubes formadores se excluyen el verdadero importe de la transferencia, no incorporando lo que cobra el fondo, solo lo que cobra el club de origen. Evasión fiscal también, porque los fondos de inversión, su sede está siempre en un paraíso fiscal y ese dinero no se sabe dónde va a parar y hay problemas de fiscalidad, tal y como veremos. Bueno, veremos, se tendrá que resolver el tribunal que está viendo el examen del asunto de Neymar. Luego, la filosofía de la intervención de los fondos es que el jugador sea traspasado varias veces. Cuantas más mejor, lo que choca frontalmente con la filosofía de la normativa FIFA, la estabilidad contractual. Los jugadores sufren fuertes presiones para ser traspasados, no por intereses deportivos, sino profesionales. Y quedan a merced de los fondos. Las situaciones a veces son insoportables. Si oímos los medios de comunicación que hablan no con propiedad, pero sí describen la realidad continuamente. El fondo de inversiones ha ofrecido a tal club este jugador. El jugador no es propiedad en rigor del fondo. El fondo tiene todo eso parte de los derechos económicos, pero el resultado es que el jugador es propiedad del fondo. Esa es la realidad. Y los medios de comunicación aquí hablan no propiamente en términos jurídicos, pero el resultado describen la realidad. Bien. En esta situación y ante la inactividad de la FIFA, que está ahí, que sí, que no, pero que no se aclara, la UEFA está claramente en contra de los fondos de inversión. Y ahora estamos, ayer o antes de ayer salió una noticia en prensa que decía que quiere tomar cartas en el asunto y aprobar una normativa penalizando, que esté en vigor dentro de un par de años, y penalizando a los equipos que tengan jugadores de fondos de inversiones en sus plantillas
impidiéndoles participar en las competiciones que organiza la UEFA. La Liga de Campeones y la otra es la Liga Europea. Vale, entonces, hay un debate. Fondos sí, fondos no. Hay países como, por ejemplo, Inglaterra, Francia y Polonia, donde están prohibidos. Otros, Portugal, España, aquí escampan por sus anchas. Hay un borrador de la Liga. Bueno, en España hay una división entre lo que es la posición de la Federación Española de Fútbol y la Liga. Y por otra parte, AFE. AFE no es muy partidaria de los fondos. La Federación está más con la AFE y enfrente está la Liga, que está más bien con los clubes. Evidentemente. Y hay un borrador de la Liga, porque aquí también, a la hora de tomar una medida, debemos tener en cuenta la realidad, y la realidad es que los fondos están aquí y que están con contratos para X tiempo, 1, 2, 3 años. Por tanto, de un plumazo, prohibirlos es una cosa. Y luego, por otra parte, hay que tener en cuenta también la situación de endeudamiento de los clubes españoles a fecha de hoy. Y la falta de liquidez porque los bancos no financian nada. En ese contexto, si se prohíben de ipso facto y de hoy para mañana, el problema es muy grande. Entonces, todos los actores consideran que hay que tomar medidas progresivas y transitorias. Ahora, el enfoque es distinto. Unos están más por poner muchas trabas a los fondos de inversión o prohibirlos, como en el caso de la UEFA, y en el caso de la Liga, pues por ejemplo, su borrador está más por clarificar qué tipo de cláusulas no se pueden incluir. Y viene a decir que no se pueden incluir en estos contratos cláusulas por las que el club se obliga a alinear o no a un jugador, a cederlo o no a un jugador, por las que el jugador o el club asuma la transferencia definitiva o la cesión temporal por anticipado. Cláusulas por las que se prorroga o reduce la duración del contrato, que quedan en manos del fondo. Cláusulas en las que el fondo tenga que decir algo sobre el salario, la duración y el importe de la cláusula de rescisión del jugador. Cláusulas en virtud de la cual se compromete la adquisición o traspaso de otro jugador o jugador, es decir, carambolas. En esa operación se comprometan a un traspaso que afecta a otros traspasos. Estos tipos de cláusulas no se admiten. En cuanto al porcentaje que se autoriza a participar en los derechos económicos por parte de los fondos, se ha quedado un poco elevado. El 80% es mucho. Que pudieran detentar un 80% de los derechos económicos es mucho dinero. Se permitiría, si ese borrador se aprobase, que en un mismo club, dentro de su plantilla, contara con 12 jugadores provenientes de fondos de inversiones. Esto es mucho. Y, eso sí, se prevé que ese porcentaje del 80% se irá reduciendo progresivamente. Progresivamente, de forma progresiva, a modo provisional, consciente de la Liga de que hay un problema de sus asociados, de falta de liquidez. Bueno, aceptamos un 80%, pero progresivamente el objetivo es ir reduciéndolo. Esto es lo que programa la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Pero vemos un límite de jugadores provenientes de fondos en una plantilla, pero no vemos límites respecto de los jugadores de un mismo fondo en diferentes plantillas, que es lo que propicia el riesgo para la competición oficial, es decir, que un fondo tenga huevos en diferentes cestas, porque luego puede controlar los partidos o el resultado de las competiciones oficiales. Bueno, y esto es básicamente mi intervención y ahora tenemos un breve tiempo para las preguntas. Me he pasado un poco, pero os pido disculpas. ¿Tenéis algún ejemplo que queráis exponer? Siempre relacionado, evidentemente, con el mundo del fútbol, y entiendo que pueden ser entrenadores, representantes deportivos, bueno, los mismos equipos técnicos de los clubes. Claro, pueden constituir esos fondos de inversión. Hay fondos que tienen asesores de todo tipo.
No quiero dar nombres. Hay entrenadores cuyos derechos están en un fondo. Tienen ojeadores. Hay fondos que quiere comprar, bueno, lo ha comprado, pero están en trámites de un cierre de comprar el Valencia. Méndez representa uno de los fondos de inversión más importantes. Tiene jugadores, patrocina clubs, etcétera. Y luego esos dineros, inversionistas, y habrán unos que aporten más y otros que aporten menos. ¿Y el domicilio fiscal suelen ser paraísos fiscales también de los fondos de inversión? No te oigo. El domicilio fiscal suele estar fuera, fuera y en paraísos fiscales. Nunca están en España. Están en paraísos fiscales, Suiza, siempre. ¿Más preguntas? Sí, buenas. Mira, has comentado que la UEFA está por la labor de prohibir los fondos de inversión, pero... La UEFA. La UEFA. Pero de FIFA no has comentado nada. Que está por la labor de prohibir también los fondos de inversión. Es decir, a nivel europeo UEFA sí que está por la labor de prohibir los fondos de inversión, pero a nivel de FIFA no has comentado nada. Por la información que conozco y tal, sé que a nivel europeo va por este camino, pero a nivel internacional, por toda la presión que puedan tener pues, el mundo tan arraigado que hay en Sudamérica, de las federaciones y tal, va por otro camino diferente. ¿Podrías comentar algo sobre este aspecto? Efectivamente, como hemos visto, la normativa FIFA está ahí en tierra, que sí que si no, no es muy clara. ¿Por qué no es clara del todo? Fundamentalmente, como tú muy bien has dicho, porque los fondos de inversión llevan muchísimos años operándose en Sudamérica. Y la FIFA es una organización mundial que representa todo el fondo mundial. Entonces ahí la FIFA se mantiene inactiva. En cambio, la UEFA lo tiene clarísimo, no los quiere. Y entonces, ¿su objetivo cuál es? Pues que aquellos equipos que tengan en sus plantillas jugadores provenientes de fondos no puedan participar en las competiciones que organiza, y lo puede hacer perfectamente. Esto es lo que hay. Lo que te puedo decir. De la normativa FIFA tenemos el artículo 18-28 bis, que hemos visto, las previsiones en relación con los representantes y demás. Pero la normativa FIFA no prohíbe los fondos, la inversión de los fondos de terceros en el mercado de fichajes. Tampoco reconoce la propiedad y se encuentra en una situación intermedia. En cambio, la UEFA lo tiene clarísimo. La UEFA no quiere los fondos de inversión. Y ahí estamos. Y esa división también la tenemos a nivel nacional. Por un lado van unos operadores, por otros la liga. ¿Es lo que querías? Fijaros que el riesgo de adulterar la competición es real. Es real. Al final de cada año de la competición aparece el tema del amaño de partidos, la compra de partidos, las primas a terceros. Bueno, entonces, si a esa realidad le sumamos las sospechas que se pueden producir como consecuencia de que en un partido fundamental para determinado equipo, bien porque va a defender o bien porque va a ascender o porque va a ganar la liga o porque va a salir a la competición europea, etcétera, a ese partido surgen además las sospechas de que juegan determinados jugadores que pertenecen a un fondo de inversiones en el que tiene intereses en otro equipo. Bueno, ya eso es. Y luego, por otra parte, se puede formar una estructura paralela a la de la UEFA, a la de la Real Federación Española, paralela, pero fuera del ámbito de la organización deportiva, que luego controle el mundo del deporte futbolístico, que lo controle, y que esa norma, estos fondos son terceros, no forman parte de la organización deportiva, no se someten al poder disciplinario, a las reglas de la FIFA ni de la Real Federación Española. Entonces yo, si fuera representante de la UEFA o de la Real Federación Española, lo tendría clarísimo. La tarta, se están llevando parte de mi tarta. Entiendo perfectamente que no quieran los fondos. A la Liga entiendo que se encuentre en una situación en la que la Liga son los clubes, y los clubes, gran parte de ellos, ya hemos visto los datos, están endeudados, no tienen liquidez, y para salir airosos de las competiciones nacionales y europeas necesitan buenos equipos, buenos jugadores. Como no tienen liquidez porque nadie les presta, pues recurren a los fondos. Entonces yo entiendo esa postura de aceptarlos. El 80% me parece una barbaridad.
12 por equipo o 12 jugadores de fondos por equipo, otra barbaridad, y luego no establecer límites a que un fondo pueda tener huevos en diferentes cestas, también me parece que es una barbaridad. Pero alguna medida provisional y escalonada hay que tomar, porque si lo prohibimos automáticamente de hoy para mañana, no sé qué pasaría con el fútbol profesional español. ¿Más preguntas? Yo quisiera incidir un poco en lo que es la esencia del fondo de inversión desde el punto de vista del deportista. Si bien es cierto que los fondos han facilitado la contratación de deportistas de un determinado nivel por multitud de clubes que a lo mejor económicamente no están tan bollantes como los grandes clubes, desde el margen, desde el punto de vista del interés del deportista, dejan en manos de los fondos de inversión su proyección deportiva. Bien porque ese sometimiento a las constantes vaivenes y cambios de club, en un primer momento pienso que sí que incumple ese principio de estabilidad contractual y en muchos casos disminuye esa expectativa deportiva del deportista por cuanto tiene que volver a empezar de cero en los clubes en los que recala. Ahí evidentemente es evidente el calado económico que tiene el deporte profesional a día de hoy, desplazando un poco lo que es la naturaleza deportiva de la competición y del contrato deportivo. Y aún así, también pienso que se quiebra en muchos momentos esa complicidad del jugador al aceptar ese tipo de contratos, porque al fin y al cabo, y entre comillas, pues se convierte en un títere o marioneta tanto de los clubes como de los fondos de inversión. Y en definitiva, lo que es la esencia propia del deporte. En fin, la conclusión es esta, que el deporte profesional básicamente se ha convertido en aspectos económicos y mercantilistas y un poco ha dejado al margen lo que es la esencia del deporte. Entonces, es un poco más espectáculo que otra cosa, lo que el mundo económico un poco pervierte la competición. Efectivamente, si nos colocamos desde la lógica de los futbolistas, que son la parte más débil en esta relación triangular, pues desde luego yo, si fuera futbolista o representante de futbolistas, fondos de inversión, no. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. La carrera de un futbolista es muy, 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 muy sensible. Interfieren muchos actores, muchas circunstancias, muchos factores. Hay muchos niños que tienen unas grandes cualidades y que al final su carrera se trunca porque un representante lo ha llevado mal, porque un entrenador lo ha llevado mal, porque en el momento en que querían, que ha venido un club potente, mi club no me ha dado libertad. Porque encima ahora un fondo de inversiones tiene voz y parte en el desarrollo de mi carrera. Entonces, es tan corta la vida, la carrera de un futbolista, son 10 años nomás, la mayoría, la carrera profesional, que hay que evitar cualquier atadura, cortapisa, que pueda ser un freno en el desarrollo de la misma. Debe estar en disposición del propio jugador, y en su caso del club, nunca de un tercero, y debe ser él el que conforme vaya avanzando en su carrera tenga posibilidades de progresar y decidir en qué club juega, y no quedar a merced o como esclavo de los fondos, que no miran por intereses deportivos, sino por intereses económicos. Y los fondos han dejado tirados a mucha gente. Hace un par de años, o sea, vemos y sale a la luz el fondo de inversiones con este jugador, pero es que tiene una cartera mucho mayor, y en muchos casos el jugador queda tira como una colilla. ¿Recordáis hace un tiempo unos jugadores africanos que se los trajeron para España y que los dejaron tirados? En el camino, muchos. Entonces yo, desde luego, si me pidieran una opinión, que yo me pongo en el lugar de la parte débil, como es natural en mí, es mi tendencia natural, yo, fondos, no. Y menos porque el dinero sale de las arcas del mundo del deporte profesional. Es decir, es pan para hoy y hambre para mañana. Fondos, no. Ahora, si me coloco en la lógica del club o de la entidad deportiva y de un jugador egoísta o que lo tiene todo muy bien, pues a lo mejor le va bien. Pero para el grueso de jugadores y para el grueso de los equipos y clubs,
para la Liga, para la Federación, para la UEFA, para la FIFA, no es un buen negocio. Es pan para hoy y hambre para mañana. En mi modesta opinión, que luego hay otros que no opinan lo mismo. Y consideran que sí, que estos son negocios, que son derechos económicos, que no están fuera del comercio y que deben rular, y aquí se genera más dinero. Pero esto es una burbuja. Como lo de las viviendas, que a mí que no me engañen, esto es una burbuja. Y cuando pinche, alguien la paga, como la hemos pagado cuando pinchó la burbuja inmobiliaria. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces, como ya llevamos mucho tiempo, vamos a hacer el descanso. Vamos bien, estaba previsto para las 11:30 del fin. A las 12 hablará Carmen Tatay sobre seguridad social y protección.